La habitación estaba en completo silencio, roto solo por el tenue zumbido del aire acondicionado. Mariana observaba por la ventana desde su silla de ruedas, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara que el sol le trajera de vuelta algo que había perdido hacía mucho tiempo. Sus manos temblorosas descansaban sobre el regazo, poros sus hoyos, esos ojos que en otro tiempo habían sido capaces de encantar a cualquiera. Seguían llenos de una determinación inquebrantable. Todo comenzó 3 años atrás, cuando su mundo perfecto comenzó a desmoronarse de manera cruel e inesperada. Mariana y Julián eran el ejemplo de la pareja ideal, dueños de un pequeño pero exitoso hotel en la costa, conocido por su calidez y elegancia. Ambos trabajaron durante años para Levanter Easy Lugar, convirtiéndolo en un refugio para turistas y parejas que buscaban momentos de felicidad. Pero detrás de las paredes decoradas con buen gusto y las sonrisas a los huéspedes, una sombra comenzaba a crecer. La enfermedad de Mariana llegó como una sentencia en un accidente de coche, causado por un conductor borracho. La dejó con lesiones irreparables en la médula espinal. La noticia devastó a todos, menos a Julián. Al principio, fingió ser el esposo ejemplar, acompañándola a terapias, mostrándose comprensivo, pero con el tiempo, su paciencia comenzó a desvanecerse. Las miradas tiernas se convirtieron en gestos de impaciencia. Las palabras de aliento fueron reemplazadas por silencios prolongados y, más tarde, por ausencias cada vez más frecuentes. Mariana comenzó a notar los cambios, el olor de perfumes desconocidos en la ropa de Julián, las llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación, las excusas cada vez más torpes para no acompañarla a sus citas médicas. La herida física en su cuerpo parecía insignificante frente a la que comenzaba a abrirse en su corazón. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta del hotel, Mariana descubrió algo aún más inquietante. Transferencias bancarias a una cuenta desconocida, gastos excesivos en joyerías, restaurantes caros y hoteles que no eran el suyo. Fue entonces cuando comprendió que su matrimonio no solo estaba en crisis, sino que Julián estaba llevándose más que su amor. Estaba llevándose el fruto de años de trabajo. La confrontación fue inevitable. Sentados en la sala, frente a frente, Mariana le mostró las pruebas. Julián, lejos de negarlo, estalló en ira. La acusó de ser una carga, de arruinarle la vida. Su voz retumbó por toda la casa, y antes de que ella pudiera siquiera reaccionar, él gritó que no soportaba verla más, que necesitaba rehacer su vida con alguien completo, alguien que no estuviera condenado a una silla de ruedas. A la última imagen que Mariana tuvo de Julián fue su espalda, alejándose por la puerta principal, una maleta en la mano y el teléfono sonando en su bolsillo. No hubo despedidas ni explicaciones, solo el eco de sus palabras crueles flotando en el aire. Durante semanas, Mariana se sumió en un abismo de dolor y tristeza. Las habitaciones del hotel parecían más frías, los pasillos más largos, las paredes más estrechas, pero en medio de aquella oscuridad emocional, algo dentro de ella comenzó a despertar. Recordó entonces una conversación que había tenido con su padre años atrás, cuando aún estaba viva su madre. Las personas muestran su verdadera cara cuando creen que tienen el control, le había dicho su padre una noche, mientras revisaban los documentos de propiedad del hotel. Por eso, Mariana, siempre asegúrate de guardar bien las escrituras. Son tu seguro para el futuro, tu protección contra cualquier tormenta. Con lágrimas en los ojos, Mariana fue hasta la caja fuerte que estaba oculta detrás de una falsa pared. En su habitación, abrió la combinación con manos temblorosas, las escrituras del hotel, firmadas por ella a su nombre. Julián jamás lo había sabido, siempre había creído que el hotel estaba a nombre de ambos. Pero la verdad era que su padre, previendo cualquier desastre, había transferido la propiedad solo a Mariana poco. Antes de morir en el poder de aquella revelación, fue como un soplo de vida. Por primera vez en semanas, Mariana sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de fuerza, una sonrisa de quien entiende que aún tiene cartas que jugar, pero lo que Mariana no sabía
era que Julián no estaba simplemente rehaciendo su vida, estaba tramando algo mucho más oscuro. En esos días, mientras ella redescubría su voluntad de vivir, Julián ya planeaba cómo quitarle lo poco que le quedaba, rodeado de nuevas amistades, abogados de dudosa reputación y una mujer ambiciosa, que ahora ocupaba su cama. Julián comenzaba a armar su jugada final. Anchis y continuamos. Si estás disfrutando de esta historia, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal para que podamos seguir trayéndote relatos tan emocionantes como este, tan una mañana. Cuando Mariana comenzaba a reorganizar las cuentas del hotel, recibió una notificación legal. Julián había iniciado un proceso para solicitar la mitad de los bienes conyugales, incluyendo el hotel. Alegaba que había sido parte del negocio desde el principio y que tenía derecho a todo. La noticia fue un golpe devastador, pero Mariana, lejos de quebrarse, tomó una decisión. No iba a rendirse. Buscó a su viejo abogado de confianza, él mismo que había ayudado a su padre con los trámites de la propiedad. Juntos comenzaron a preparar la defensa. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, recopilación de documentos y declaraciones de antiguos empleados, que confirmaban que Julián jamás había tenido participación directa en la administración o inversión del hotel. Mientras tanto, Julián, confiado en su victoria, comenzó a gastar dinero como si ya hubiese ganado el caso. Compró un auto nuevo, reservó un viaje a Europa con su nueva pareja y comenzó a pavonearse por la ciudad como el gran triunfador. Pero la historia estaba lejos de terminar. El día de la audiencia llegó como una tormenta inesperada. Mariana, vestida con un traje sobrio pero elegante, fue llevada al tribunal en su silla de ruedas. Su rostro mostraba serenidad, pero por dentro, cada músculo de su cuerpo temblaba por la mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que ese día no solo estaba defendiendo su patrimonio, sino también su dignidad, su historia y todo lo que había construido junto a su padre antes de conocer a Julián. El salón del tribunal estaba repleto. Amigos, empleados del hotel y curiosos de la comunidad se habían acercado para presenciar el enfrentamiento. Julián llegó con su abogado y su nueva pareja, una mujer joven y extravagante llamada Lorena, que no disimulaba su desprecio hacia Mariana. Llevaba un vestido rojo llamativo, como si la sala de audiencias fuera una pasarela y no un lugar donde se decidiría el futuro de otra persona. El juez, un hombre mayor con fama de ser estricto pero justo, abrió la sesión. Julián presentó su versión de los hechos, pintándose como una víctima de un matrimonio fallido y como un socio que había trabajado hombro a hombro junto a Mariana para construir el hotel. Su abogado, hábil en la manipulación de palabras, presentó documentos alterados, declaraciones falsas y testigos pagados que afirmaban haberlo visto, supervisando obras o atendiendo a huéspedes. A Mariana escuchaba cada palabra con el corazón encogido, pero con la mirada fija en el juez. Cuando fue su turno de hablar, su abogado presentó las escrituras originales, los documentos de contabilidad, las transferencias bancarias y las declaraciones de empleados reales, aquellos que sabían perfectamente que Julián nunca había invertido ni un solo centavo en el hotel. La defensa de Mariana fue sólida, pero el golpe maestro llegó cuando ella misma pidió la palabra. Con la voz temblorosa pero firme, relató cómo Julián la abandonó en el momento más vulnerable de su vida, cómo intentó manipularla emocionalmente y cómo, después de todo, todavía intentaba arrebatarle lo único que le quedaban. Las lágrimas corrieron por las mejillas de muchos presentes en la sala. Incluso el juez parecía conmovido, pero el rostro de Julián permanecía frío, casi desafiante. No parecía importarle el sufrimiento que había causado al terminar la audiencia. El juez anunció que la decisión final se daría en una semana. Mariana salió del tribunal con una mezcla de alivio y temor. Sabía que había hecho todo lo posible, pero también era consciente de que Julián era capaz de cualquier cosa en esa noche. Al regresar al hotel, Mariana recibió una llamada anónima. La voz, al otro lado de la línea, era grave y cortante. Señora Mariana, tenga cuidado. Julián no va a aceptar esta derrota. Antes de que pudiera responder,
La llamada terminó. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba planeando Julián? Los días siguientes fueron un caos. Mariana comenzó a recibir amenazas veladas a notas anónimas en la recepción del hotel, llamadas en la madrugada, donde solo se escuchaba respiración al otro lado, e incluso algunas reservas canceladas por clientes que afirmaban haber recibido advertencias para no hospedarse allí. Mientras tanto, Julián seguía con su vida de lujo, gastando dinero que ya no tenía. Pero lo que Mariana no sabía era que Julián había contratado a alguien de pasado turbio, conocido por resolver problemas de manera poco ética. Su misión era encontrar pruebas que pudieran desacreditar a Mariana o, si fuera necesario, crear un escándalo que la obligara a ceder en una madrugada. Cuando el hotel estaba en completo silencio, Mariana escuchó ruidos en el sótano. A pesar de sus limitaciones, tomó su teléfono móvil y llamó a la policía. Los agentes llegaron rápidamente y encontraron a un desconocido intentando manipular el sistema eléctrico del edificio. Su objetivo era provocar un incendio que aparentara ser un accidente. La noticia corrió por toda la ciudad. Mariana, aunque aterrada, decidió convocar a una rueda de prensa para denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo. Con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme, relató todo lo que había sufrido: el abandono, la traición, las amenazas y ahora el intento de sabotaje. Su testimonio se viralizó en redes sociales. La comunidad, que hasta entonces había permanecido indiferente, comenzó a movilizarse. Los clientes habituales del hotel enviaron mensajes de apoyo. Antiguos amigos regresaron a ofrecer ayuda. Y las reservas se multiplicaron como una muestra de solidaridad. Pero mientras Mariana recuperaba el control de su vida y su negocio, Julián, cada vez más desesperado, tramaba su siguiente movimiento en una tarde. Mariana recibió una notificación legal aún más alarmante. Julián había presentado una solicitud para declararla mentalmente incapaz de administrar el hotel, alegando que su estado emocional y físico la volvía incompetente. La rabia que sintió en ese momento fue como un fuego que la quemaba por dentro. No iba a permitir que la redujeran a una víctima indefensa. Sabía que era hora de contraatacar de una forma que Julián jamás esperaría. Mientras tanto, Julián, confiado, brindaba con champán en un exclusivo restaurante, convencido de que en pocos días tendría en sus manos el control total del hotel. Pero lo que ignoraba era que Mariana guardaba un último as bajo la manga, uno que estaba a punto de cambiarlo todo. Mariana pasó esa noche en vela, revisando documentos, haciendo llamadas y preparando cada detalle de su defensa. Sabía que Julián había cruzado todos los límites posibles y que esta nueva ofensiva legal era su última carta desesperada para quedarse con el hotel. Pero lo que él no sabía era que Mariana ya no era la mujer frágil que él había abandonado meses atrás. Ahora era una guerrera dispuesta a luchar hasta el final. En la clave de su plan estaba en un viejo conocido en Gabriel, un exgerente del hotel que había trabajado con ella y su padre durante años antes de mudarse a otra ciudad. Gabriel conocía la historia del hotel desde sus cimientos, sabía cada inversión, cada reforma, cada decisión administrativa. Además, había sido testigo presencial de que Julián jamás había participado en la gestión ni había invertido dinero alguno. Mariana lo llamó de inmediato. «Gabriel, necesito tu ayuda», dijo con la voz cargada de emoción. «Dime cuándo y dónde». «Why study», respondió él sin dudar con el testimonio de Gabriel y otros documentos adicionales que su abogado había encontrado. Mariana comenzó a armar una defensa que no solo derribaría la solicitud de incapacidad presentada por Julián, sino que además podría exponerlo públicamente por intento de fraude y manipulación emocional. La nueva audiencia fue convocada con urgencia. La tensión se respiraba en el aire. Julián llegó vestido con un traje caro, acompañado nuevamente por Lorena, que parecía disfrutar cada segundo de aquel circo mediático. Mariana, por su parte, llegó acompañada de Gabriel, su abogado, y varios amigos que habían decidido apoyarla. El juez abrió la sesión, visiblemente molesto por las nuevas acusaciones
presentadas por Julián. La defensa de Mariana comenzó fuerte. Gabriel fue llamado a declarar y su testimonio fue devastador para Julián. Relató con lujo de detalles cómo Mariana y su padre fueron los únicos responsables del éxito del hotel. Como Julián siempre se había mantenido al margen y lo más importante, como en ningún momento él había invertido ni participado activamente en el negocio, pero el momento más impactante llegó cuando el abogado de Mariana presentó una grabación obtenida legalmente. En ella se escuchaba a Julián hablando con uno de sus cómplices, planeando cómo manipular los documentos para hacer parecer que Mariana no estaba en condiciones de administrar nada. La grabación era clara, directa, y dejó a todos los presentes en la sala completamente en shock. Julián intentó justificarse, alegando que todo era un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. El juez suspendió la audiencia para deliberar, pero no sin antes reprender severamente a Julián por intentar manipular el proceso judicial esa tarde. Mientras el abogado de Mariana analizaba los próximos pasos, recibió una llamada que cambiaría el curso de todo el caso. Señora Mariana, dijo la voz al otro lado del teléfono. Soy un antiguo amigo de su esposo. Tengo información que podría interesarle. Julián ha estado ocultando un secreto muy grande y creo que es hora de que usted lo sepa. A Mariana acordó encontrarse con aquel hombre en un café discreto de la ciudad. Su nombre era Esteban, un viejo conocido de Julián de sus años universitarios. Esteban le reveló algo que la dejó sin aliento. Julián estaba profundamente endeudado. Había perdido grandes sumas de dinero en apuestas, inversiones fallidas y negocios turbios. El intento de quitarle el hotel no solo era por venganza o ambición, sino por pura desesperación económica. Pero lo más grave vino después. Julián había hipotecado bienes que no le pertenecían, usando documentos falsificados. Estaba al borde de un proceso penal por fraude en Mariana. Comprendió que había llegado el momento de actuar con toda la fuerza de la ley. Junto a su abogado, comenzaron a reunir pruebas de las estafas de Julián. Su objetivo ya no era solo defender el hotel, sino asegurarse de que él enfrentara las consecuencias legales de sus actos. Mientras tanto, Julián, cada vez más desesperado, comenzó a presionar a Lorena para que lo ayudara a conseguir más dinero. Pero Lorena, viendo que el barco se hundía, empezó a distanciarse. Una noche, después de una discusión violenta, lo abandonó, llevándose consigo gran parte del dinero que él aún tenía. Solo, endeudado y acorralado, Julián tomó una decisión desesperada. Intentaría acercarse nuevamente a Mariana, usando el chantaje emocional como su última arma. Apareció una mañana en el hotel, sin avisar, con el rostro demacrado y ojeras profundas. Mariana, dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. No sabes lo mal que lo estoy pasando. Me equivoqué, lo reconozco, pero necesito tu ayuda. Mariana lo observó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Las palabras su padre resonaban en su mente. Nunca tengas piedad de quien te destruyó sin remordimientos. Julián, ya no soy la mujer que tú dejaste atrás. No tengo nada que hablar contigo, respondió con una frialdad que lo desarmó por completo. La conversación fue breve, cortante y definitiva, pero el destino aún guardaba un último giro inesperado. Esa misma tarde, el juez dictó la sentencia final. Mariana mantenía la propiedad absoluta del hotel. Además, Julián sería investigado por fraude, intento de manipulación judicial y sabotaje. Mientras la noticia se difundía por la ciudad, Mariana recibió un sobre sin remitente en la recepción del hotel. Dentro, encontró fotografías, imágenes de Julián reunido con un conocido empresario local, acusado de corrupción y lavado de dinero. Mariana sintió un escalofrío. Sabía que aquello solo era el principio de algo mucho más grande y peligroso. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene a continuación. Mariana sostuvo las fotografías entre sus manos con el corazón latiendo con fuerza. Las imágenes eran claras y comprometedoras. Julián, reunido en diferentes ocasiones con Ernesto Valverde, un empresario local,
conocido por su historial de estafas y corrupción. En Mobile, la presencia de Julián en esas reuniones levantaba nuevas y preocupantes preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y por qué ahora Ernesto estaba involucrado? Sin perder tiempo, Mariana llamó a su abogado y le mostró el contenido. Del Sabra. Ambos comprendieron de inmediato que esto iba mucho más allá de una disputa por un hotel. Estaban frente a una posible red de corrupción donde Julián había metido las manos con la esperanza de salir de sus deudas a costa de lo que fuera. La investigación tomó un nuevo rumbo. El abogado de Mariana, un hombre meticuloso y de gran reputación, contactó a un periodista local especializado en casos de corrupción empresarial. En cuestión de días, un reportaje comenzó a circular en redes sociales y en los noticieros de televisión. Empresario local involucrado en intento de fraude a pequeña hotelera. El rostro de Julián aparecía en pantalla, junto a las imágenes filtradas de sus encuentros con Valverde. La reacción de Julián fue inmediata. Lleno de rabia, irrumpió en el hotel una madrugada, en estado evidente de ebriedad, gritando insultos y amenazas. Los empleados, asustados, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron forcejeando con el recepcionista. Fue arrestado en el acto por alteración del orden público y por violar la orden de alejamiento que Mariana había solicitado días antes. Mientras tanto, Mariana, aunque emocionalmente agotada, mantenía la cabeza fría. Sabía que la batalla legal estaba casi ganada, pero también entendía que debía protegerse. Instaló cámaras de seguridad en cada rincón del hotel, contrató vigilancia nocturna y tomó la decisión de ampliar su equipo de abogados para prepararse para cualquier eventualidad. La verdadera sorpresa llegó una semana después, cuando el periodista que había publicado el reportaje la contactó. Mariana, tenemos información nueva, dijo con tono urgente. Hemos descubierto que Julián y Valverde estaban planeando una compra fraudulenta de terrenos en la zona, incluyendo una propuesta para adquirir tu hotel a través de una empresa fachada. Su idea era declararte incapaz, forzar una venta judicial y adquirir el hotel a precio de remate. La noticia cayó como una bomba. En todo encajaba ahora. No era solo venganza o ambición personal, era parte de un esquema de lavado de dinero mucho más grande. Mariana comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de su abogado y el periodista, reunió toda la documentación necesaria y la presentó ante las autoridades federales. El caso escaló a un nivel superior. La policía comenzó a investigar no solo a Julián, sino también a Valverde y a varios funcionarios locales que, al parecer, estaban involucrados en la red de corrupción. Pero mientras las investigaciones avanzaban, Julián, en libertad provisional, comenzó a perder el control. Abandonado por Lorena, rechazado por Mariana y acorralado por la justicia, su salud mental empezó a deteriorarse rápidamente. Pasaba los días bebiendo, llamando a antiguos contactos, en busca de ayuda que nunca llegaba, y escribiendo mensajes desesperados que nadie respondía. En una noche, cuando el hotel estaba lleno de huéspedes, Mariana recibió una última amenaza directa. Una carta, escrita a mano, fue deslizada por debajo de la puerta de su habitación. Ansí no puedo tener el hotel. Nadie lo tendrá. El miedo regresó con fuerza. Mariana ordenó una revisión inmediata de todas las instalaciones. Los vigilantes revisaron sótanos, depósitos y áreas comunes. Fue en una de las bodegas traseras donde encontraron un bidón de gasolina y varios cables conectados a un temporizador rudimentario, gracias a la rápida acción de su equipo de seguridad. El peligro fue desactivado antes de que ocurriera una tragedia. La policía fue llamada de inmediato y Julián fue arrestado nuevamente. Esta vez, por intento de incendio premeditado. La noticia se difundió como pólvora. La ciudad entera condenó los actos de Julián, incluso aquellos que alguna vez lo consideraron un hombre encantador y exitoso, comenzaron a rechazarlo públicamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Mariana. Las reservas en el hotel se triplicaron en cuestión de días. Muchos clientes venían solo para conocer el hotel de la mujer que enfrentó a su exmarido corrupto y sobrevivió
Pero lo que Mariana no esperaba era la última visita que recibiría antes del cierre definitivo del caso Ann una mañana. Mientras organizaba unos documentos en la recepción, apareció una mujer de mediana edad, vestida con discreción, pero con una mirada penetrante. «Buenos días. ¿Puedo ayudarla?», preguntó Mariana con amabilidad a la mujer. Después de un breve silencio, respondió: «No he venido como huésped, soy periodista de un canal nacional. Queremos hacer una entrevista en exclusiva. Su historia ha llegado más lejos de lo que imagina. Hay miles de mujeres en todo el país que necesitan escuchar lo que usted ha vivido y cómo ha logrado salir adelante». Mariana respiró hondo. Por un instante, recordó todos los momentos en los que había estado al borde de rendirse, las lágrimas, las noches sin dormir, el dolor físico y emocional. Pero también recordó su padre, sus amigos y la fuerza que había encontrado dentro de sí. «Acepto», dijo finalmente, «pero quiero contar la historia completa, sin omitir ningún detalle». A la mujer sonrió. «Es exactamente lo que buscamos, Ann», mientras se preparaba para esa entrevista que cambiaría el rumbo de su vida. Mariana no podía evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, la vida comenzaba a devolverle todo lo que Julián había intentado quitarle y aunque la batalla aún no había terminado del todo, sabía que ahora tenía toda una comunidad, y quizás a un país entero. De su lado, Ann, la grabación de la entrevista fue un evento sin precedentes en la ciudad. Las cámaras, los micrófonos y los periodistas llenaron el pequeño pero acogedor lobby del hotel. Mariana, vestida con un sencillo vestido azul que resaltaba la serenidad de su rostro, se sentó frente a las luces, sin temblar, como si Aque fuera el lugar donde siempre debió estar. A la periodista comenzó con preguntas suaves, a la historia del hotel, cómo lo había levantado junto a su padre, los años de trabajo y esfuerzo, pero poco a poco, la conversación fue entrando en terreno más profundo. El accidente, la traición, el abandono y, por supuesto, el terror de las amenazas recientes. Mariana habló con el corazón en la mano. No buscaba lástima, sino justicia. Contó cómo había pasado de ser una mujer enamorada a convertirse en una sobreviviente, en una empresaria que desde una silla de ruedas había defendido su patrimonio y su vida contra quien más daño le había hecho. La entrevista se transmitió en horario estelar. Las reacciones fueron inmediatas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de mujeres compartiendo sus propias historias de superación, de hombres y mujeres que reconocían el coraje de Mariana y el ejemplo que estaba dando a las reservas. En el hotel siguieron aumentando. Clientes de todo el país querían hospedarse allí. Querían conocer el lugar que había sido escenario de aquella lucha de vida o muerte. Algunos solo pasaban por el lobby para dejar cartas, flores o pequeños obsequios. Mariana, conmovida, empezó a guardar cada mensaje en una caja especial que colocó junto a la recepción. Cartos de Courage la llamó Ann. Pero mientras la fama de Mariana crecía, Julián tocaba fondo en la investigación contra él y contra Ernesto Valverde avanzaba rápido. Los registros bancarios, las grabaciones telefónicas y los documentos falsificados eran pruebas irrefutables. Los abogados de Julián intentaron negociar un acuerdo, pero el fiscal fue claro: habría juicio y Julián enfrentaría todas las consecuencias de sus actos el día que Julián fue oficialmente acusado por fraude, intento de incendio, manipulación judicial y asociación ilícita. Las imágenes de su arresto circularon por todos los canales nacionales. La misma ciudad que una vez lo había admirado, ahora lo señalaba como un ejemplo de lo que ocurre cuando la codicia y la falta de escrúpulos dominan a una persona. Mariana, lejos de celebrar la caída de Julián, sintió una mezcla de alivio. White nunca había deseado verlo destruido, solo quería proteger lo que era suyo y evitar más sufrimiento. La sentencia fue ejemplar: varios años de prisión sin derecho a libertad condicional. Ernesto Valverde también fue condenado, junto a otros implicados en la red de corrupción, con el caso cerrado y la pesadilla finalmente terminada. Mariana decidió celebrar
De una manera especial, Anne organizó un evento gratuito en el hotel, invitando a todas las personas que la habían apoyado durante el proceso. Hubo música en vivo, un buffet con los mejores platos del restaurante del hotel y un emotivo discurso donde Mariana agradeció públicamente a sus amigos, a su abogado, a Gabriel y a toda la comunidad. Esa noche, mientras observaba las luces del salón reflejándose en los ventanales, Mariana sonrió con una mezcla de orgullo y gratitud. Su padre, donde quiera que estuviera, seguramente estaría viéndola y celebrando con ella. La periodista, que también fue invitada al evento, se acercó a Mariana y le propuso llevar su historia a un libro. La idea la emocionó, pero antes de decidir, Mariana quiso tomarse unos días para reflexionar al regresar a su habitación. Al abrir la ventana y sentir el aire fresco de la noche, Mariana comprendió que la vida, a pesar de todas las heridas, aún le tenía reservadas muchas cosas buenas. En la batalla había sido dura, pero ella seguía de pie, o mejor dicho, seguía adelante, con más fuerza que nunca. Onchis, Jitechminaj, Eschi, Gelatu, si te ha emocionado esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué parte de esta historia te impactó. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias como esta. Pasaron algunos meses. Desde aquella noche de celebración en el hotel, la vida de Mariana comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. La ocupación del hotel seguía en aumento, y muchos huéspedes venían de distintas partes del país solo para conocerla, saludarla y, en algunos casos, pedirle consejos sobre cómo superar situaciones difíciles. A los medios de comunicación seguían interesados en su historia. Mariana fue invitada a programas de televisión, entrevistas en podcasts y artículos en revistas. Su nombre empezó a circular en conferencias sobre resiliencia y emprendimiento femenino. Las mujeres la veían como un símbolo de fuerza, alguien que había enfrentado la traición, la violencia y la injusticia, y que había salido más fuerte. Anne, un día, mientras organizaba los nuevos folletos de marketing del hotel, Mariana recibió una carta inesperada. Provenía de la cárcel donde Julián estaba cumpliendo su condena. Al principio, dudó si abrirla o no, pero su curiosidad pudo más. En la carta era breve y escrita, con una caligrafía temblorosa: a Mariana, sé que no merezco ni siquiera que leas estas palabras, pero quería pedirte perdón, no por lo que hice solamente, sino por la persona en la que me convertí. Me dejé llevar por la ambición, el rencor y la desesperación. Perdí todo, incluso a mí mismo. No espero tu compasión. Solo quería que supieras que hoy entiendo el daño que te causé. Mariana leyó la carta varias veces. Sentía una mezcla de indiferencia y compasión distante. Sabía que Julián enfrentaba ahora su propia batalla interior y que eso ya no era asunto suyo. A pesar de todo, guardó la carta en una caja junto a otras memorias de aquellos tiempos oscuros, no por apego, sino como un recordatorio de hasta dónde había llegado y cuánto había crecido Anne con el tiempo. Mariana empezó a expandir su negocio. Abrió un pequeño café anexo al hotel, con un concepto acogedor y decoración llena de mensajes inspiradores. Lo llamó la segunda oportunidad. Allí, además de servir café y postres, organizaba encuentros con mujeres de la comunidad, brindando charlas sobre autoestima, independencia y superación personal. Uno de los proyectos que más le emocionaba era el programa de inclusión laboral que creó para personas con discapacidad física. Contrató a jóvenes en silla de ruedas, con prótesis o con limitaciones motoras, dándoles una oportunidad, empleo y dignidad que a ella misma le había costado tanto alcanzar en un día soleado. Mientras supervisaba las obras de ampliación del hotel, recibió una visita inesperada. Gabriel, su antiguo gerente y ahora amigo cercano, regresó a la ciudad con una propuesta de inversión: abrir una segunda sede del hotel en otra ciudad costera. Mariana lo miró emocionada. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía volver a soñar sin miedo. Vamos a hacerlo, dijo ella, con una sonrisa llena de vida. Esta vez, con más fuerza que nunca, a la noticia de la expansión,
fue recibida con entusiasmo. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo. Clientes habituales hicieron reservas anticipadas y varias fundaciones ofrecieron ayuda para que el nuevo proyecto también fuera inclusivo. A la noche antes de viajar a visitar el terreno para el nuevo hotel, Mariana se detuvo frente a la puerta de su habitación. Miró por última vez las viejas fotografías de su padre, el hotel en sus primeros años y, curiosamente, incluso una foto de su boda con Julián, que seguía guardada en un cajón como un vestigio de un pasado que ya no dolía. Anne suspiró profundo, apagó las luces y se dirigió a descansar mientras el viento movía las cortinas. Ella sonrió en la oscuridad. Anne sabía que la vida siempre trae desafíos, pero también oportunidades inesperadas. Y ahora, más que nunca, Mariana estaba lista para todas ellas.